Muchas gracias, muy buen día a todos. Un gusto, un placer, como siempre, compartir con ustedes. Pues bueno, vamos a comenzar un poquito con la presentación. Como comenta Dani, ya vamos a tocar el tema de los multi-splits inverter. Y bueno, como bien lo mencionaba Daniel, pues Johnson Control siempre está comprometido con el tema de desarrollo de nuevas tecnologías, siempre buscando desarrollo de espacios confortables y con un perfil 100% amigable con el medio ambiente, buscando hacer con nuestros socios de negocio una sinergia para que sigamos creciendo y aplicando tecnologías en esta parte. Obviamente, como parte del portafolio del Subcontrol y con los más de 147 años de experiencia de York, pues bueno, buscamos siempre mantenernos a la vanguardia, con tendencias que solucionen los requerimientos para cada aplicación específica. Y es por eso que, bueno, buscamos siempre tenerlos actualizados en nuestro portafolio de productos vigente. El día de hoy, los temas que vamos a tratar están desglosados con los siguientes tópicos: características generales, características del producto y manejo del producto. ¿Vale? Básicamente en este espacio vamos a hablar de la solución del equipo multi-split o dividido múltiple, en donde vamos a tener unidades interiores de diferentes tipos y capacidades, cassettes compactos, cables o de muro alto, en capacidades en rangos, en algunos casos, de 7, 9, 12, 18 y hasta 24, que pueden ser integrados con unidades exteriores desde 27, 36 y 42, ¿okay? Con unidades que pueden llegar de 1 a 3, de 1 a 4 o de 1 a 5 salidas, ¿vale? Entonces, básicamente en el equipo multi-split lo que tenemos son unidades exteriores con salidas múltiples que pueden ser integradas a unidades interiores de diferente capacidad o diferente tipología, dependiendo la aplicación. Esto es que no están obligados a meter o aplicar todas las unidades interiores en el mismo perfil o en la misma capacidad. Obviamente aquí la limitante va a ser la capacidad de cada unidad interior, así como la cantidad de salidas de las unidades exteriores. Obviamente el perfil aquí básicamente es que con una sola unidad exterior tengamos la posibilidad de resolver la necesidad de acondicionamiento de varios espacios interiores. Esto siempre buscando buscando ser siempre lo más flexibles en esta condición. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, el usuario puede personalizar el tipo de unidad y la capacidad dependiendo de sus necesidades. Obviamente, en esta parte, nuestra idea es hacer el costo de instalación mucho más asequible, así como el costo operativo. Esto siempre sin restringir las capacidades de nuestro sistema, porque obviamente cada una de estas unidades interiores va a operar de manera independiente. Obviamente con esta solución lo que nosotros buscamos es crear un sistema más eficiente, donde el coste eléctrico podríamos hablar de una reducción de entre el 55 y 40%. Obviamente en esa parte va a depender mucho de los usos y aplicaciones que se den, así como de el esquema de selección. Y es importante tener en cuenta que nuestro punto aquí más sencillo va a ser nuestra selección al momento de realizar la aplicación.
Obviamente, pues aquí el esquema dentro de la unidad vamos a contener un perfil de una tasa de aplicación o tasa de combinación, o incluso le conocen también como principio de simultaneidad. Esto quiere decir básicamente que nosotros podemos conectar una mayor cantidad de unidades interiores si la unidad es de 40,000, 48,000 o 52,000 BTUs. La capacidad está fija por esa condición mecánica de nuestra unidad. Lo que va a pasar es que podemos conectar una mayor cantidad de unidades interiores porque el esquema o tasa de combinación o simultánea lo que define es que no siempre todos los espacios van a requerir su capacidad máxima al mismo tiempo. Esto quiere decir que esos pequeños porcentajes de capacidad que no son utilizados por unas unidades los podemos redireccionar a otra unidad, ¿vale? Entonces, esa es la parte en la que vamos a nosotros poder jugar con la parte de nuestra simultaneidad, ¿okay? Es una restricción que, bueno, se puede hacer al momento de la selección. Por eso les digo que ese va a ser nuestro sistema más sensible en esta condición, porque si bien nosotros instalamos un 142% de capacidad en unidades interiores, si prendemos todas al mismo tiempo y estas fueron seleccionadas de una manera muy restringida en cuanto a capacidades, entonces es que estamos un poco por debajo de las capacidades reales nominales. Si en algún momento prendemos todas, pues obviamente la sobredemanda lo que va a generar es un consumo eléctrico, porque de algún lado tiene que salir esta capacidad de enfriamiento que le estamos demandando, ¿vale? Entonces, en esa parte que sí es algo en lo que ustedes van a ser el principal jugador en esa prestación, ¿sí? Obviamente el perfil general del sistema, al ser un sistema inverter, está pensado en una operación a carga parcial, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente al tener varias unidades dentro del mismo sistema, esta condición aplica a que al no estar utilizando todas en condiciones máximas simultáneas, obviamente el desarrollo de la operación del sistema disminuirá el consumo eléctrico relacionado contra un sistema convencional o no, pues podemos reajustar la demanda eléctrica para que corresponda con la necesidad de refrigeración. Entonces, obviamente estamos contemplando que el sistema va a trabajar la mayor cantidad del tiempo a cargas parciales. Si bien sí está contemplado que en algún momento tengamos una carga total o una carga crítica, contemplamos que esta siempre va a ser en menor medida o un menor periodo de tiempo. Si nosotros contemplamos que un espacio lo acondicionamos durante todo el transcurso del día, obviamente nuestra carga máxima simultánea difícilmente está presente en un punto crítico, porque los espacios estarán previamente activados. ¿Esto qué quiere decir si lo resumimos un poco más? Es que los sistemas inverter, principalmente el ahorro de energía, está pensado en un factor de tiempo, ¿sí? Esto es de manera de uso continuo durante el periodo de uso continuo del sistema. Este no va a estar demandado siempre al 100% en cuanto a su condición de suministro de energía. Entonces, realmente, al trabajar un mayor periodo de tiempo, esto reducirá el consumo en cuanto a su intensidad, ¿vale? De ahí viene ese efecto en la parte de nuestros sistemas. También vamos a contar con un amplio rango de operación. ¿Qué quiere decir con esto? Pues básicamente, cómo trabajamos con los sistemas inverter es con un control de velocidad. Los controles de velocidad normalmente se presentan en dos esquemas. Uno es por etapas o frecuencia. ¿De qué depende? Básicamente depende
del perfil del sistema. En nuestro caso, nosotros estamos trabajando, para el caso del compresor, de una frecuencia de operación de entre 20 hasta 105 Hz, y en etapas serían 25 etapas. 25 etapas son básicamente serían el equivalente a 25 velocidades. Esto normalmente pasa en cuanto a la manera en la que vamos a ir ajustando la velocidad de nuestro compresor. Está muy relacionado directamente con las capacidades de cada uno de los equipos. Aquí el esquema importante es que para este equipo desarrollamos un circuito de corrección de factor de potencia activo. ¿Para qué hacemos esa parte del factor de potencia activo? Pues básicamente es buscar una manera en la que la operación del sistema impacte lo menos posible la fuente de alimentación de entrada, que no tenemos tanto ruido, que básicamente, bueno, de una manera más primaria sería algo que podrían ver como un circuito de filtro de ruidos. En este caso nosotros hacemos a través de un esquema, un circuito activo de corrección de factor de potencia. ¿Para qué? Para que dentro de su aplicación esto no implique intromisiones de nuestro sistema hacia nuestra línea de suministro de energía principal. En esta condición también, pues bueno, debemos contemplar que al tener toda la infraestructura metida en una sola unidad exterior, esto por ende va a reducir el coste del producto hasta estamos hablando de un 15%. Obviamente, bueno, pues reducimos la cantidad de unidades interiores, la cantidad de unidades exteriores montadas dentro de nuestra instalación. Entonces, obviamente, eso a nosotros nos impacta directamente en el coste total de la inversión inicial. De igual manera, eso representa directamente una reducción en el coste de instalación, pues obviamente los recorridos de cañería van a ser un poco más contenidos, no necesariamente por el tema de las unidades, pero también tenemos un esquema de requerimientos por la parte eléctrica. Pues bueno, vamos a necesitar menos interruptores para cada una de las unidades exteriores. Entonces aquí vamos a centralizar todo a través de una sola unidad exterior y de ahí vamos a derivar hacia nuestras unidades interiores. Entonces aquí nosotros podemos mediar, uno, la posición de la unidad exterior para buscar una mejor distribución de la cañería, y dos, vamos a reducir los requerimientos en la parte eléctrica. Si bien vamos a incrementar un poco las dimensiones, pero vamos a reducir básicamente la cantidad de accesorios para la parte del suministro de energía. Obviamente aquí, en esta parte, pues bueno, lo que finalmente vamos a ver en la parte de las instalaciones, es vamos a ver un ahorro por la parte de espacios. Obviamente vamos a centralizar todo, vamos a reducir la huella dentro de nuestra instalación, una flexibilidad bastante amplia, 275 combinaciones diferentes por capacidad y por tipo de unidad, con una longitud de tubería de hasta 80 metros de recorrido, con la posibilidad de desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros instalamos una unidad exterior, no tenemos forzosamente que instalar su capacidad máxima. Podemos dejar instalaciones pendientes porque futuro crecimiento, eso nos da la flexibilidad en esa parte de desarrollo posterior. Las unidades interiores son estándar para este tipo. ¿Esto qué quiere decir? Pues podemos aplicar tanto unidades tipo ducto, tipo cassette o tipo muro, de manera indistinta para las unidades exteriores. Y vamos a tener una función para la parte de instalación que es corrección automática de cableado correspondiente con la cañería. ¿Vale? O sea, el cruce vamos a tenerlo resuelto por la parte electrónica y de control. Esto es básicamente desde el punto de vista de perfil e instalaciones. Entonces vamos a ver que en las unidades exteriores tenemos una instalación mucho más sencilla, porque obviamente, como les comentaba, pues estamos hablando de un ahorro más o menos estimado para una unidad de 42,000 contra unidades de 12,000, del 66% del espacio exterior requerido.
para la instalación de este sistema. En esta parte, la única restricción que sí vamos a tener dentro de estas aplicaciones es que los equipos tienen que operar bajo el mismo modo. Esto es, o todos están en modo refrigeración o todos están en modo calefacción. ¿Vale? En el multisplit, digamos así, la operación de la unidad exterior se habilita o se bloquea a partir del primer usuario. Esto quiere decir el primer usuario que opera el sistema va a determinar en qué modo va a estar definida la operación del resto de las unidades interiores. Si el primer usuario enciende el modo refrigeración, pues la disponibilidad para todas las unidades exteriores será modo refrigeración única y exclusivamente. ¿Vale? Pues como tenemos 3 diferentes tipos de unidad interior: cassette compacto, unidad de muro alto, unidad tipo ducto, con diferentes rangos de capacidad y combinaciones que ustedes pueden escoger dependiendo de cada espacio. ¿Vale? Con la prestación en parte de recorridos de instalación, aquí estamos. Estamos hablando de elevaciones de hasta 35 metros, con recorridos de hasta 80 metros. Entonces tenemos una gran flexibilidad en la parte de la instalación en cañería. No tenemos tanta restricción. Obviamente eso es un tema muy relacionado con la operación de los compresores inverter. Tienen esa capacidad en recorrido de cañería. Algunos otros accesorios adicionales son necesarios, no siempre el compresor es el que lleva solamente la mayor parte del trabajo. También hay unos accesorios adicionales que están montados en la unidad exterior que nos permiten tener estas capacidades de recorrido. Pero lo que les comentaba yo anteriormente es que el sistema se mantiene como un sistema flexible y adaptativo. Pues bueno, básicamente es que aquí ustedes, si en algún punto no han decidido instalar acondicionamiento en algún espacio definido, pues ustedes lo podrían dejar pendiente y en el momento en el que se requiera podríamos modificar esa condición. ¿Vale? Entonces ustedes en algún punto podrían generar esa parte y tenemos ahí la disposición, el puerto de acceso, para que a futuro podamos adicionar alguna unidad más dependiendo de las necesidades de nuestra instalación. Aquí tenemos 4 unidades o 3 unidades o más unidades, dependiendo, podemos instalar una y conforme vayamos desarrollando el proyecto o implementando las ocupaciones de los espacios, podemos ir adicionando unidades interiores. Aclaratorio aquí en esta parte, lo que sí deberíamos considerar son las cañerías, no instalarlas de manera previa, porque obviamente la cañería va directamente relacionada con la capacidad de la unidad interior. ¿Vale? Y la función que les mencionábamos anteriormente, correcciones de conectividad. ¿Qué quiere decir? De pronto, pues tenemos entre la unidad exterior nuestras válvulas de servicio para la conexión de la cañería de refrigeración y tenemos en la parte superior normalmente nuestro bloque de conexiones para nuestras líneas de señal. Entonces, en esta parte lo que tenemos en el sistema es que si en algún momento llegara a haber un cruce entre la cañería y las líneas de señal, bueno, lo que vamos a tener es, vamos a oprimir un interruptor de verificación y en ese momento el sistema, a través de la información que va a recibir a través de las ondas de temperatura, puede reestructurar la distribución de la señal acorde a nuestra conexión de la cañería. ¿Vale? Si en algún momento cruzáramos puertos A y B, podríamos entonces tener esa parte resuelta en esa condición. Si ya no nos vamos a estar ahorrando la necesidad de
Tienen que estar probando de manera individual las conexiones de cada una de las unidades interiores cuando llegáramos a tener nuestros temas. Específicamente ya para cada una de las unidades interiores, pues vamos a tener ciertas prestaciones. En este caso, pues bueno, con la unidad tipo muro, pues vamos a tener una unidad homogénea, siendo una de las que, al ser una unidad terminal o expuesta, es una unidad que de manera interna, pues, distribuye mejor el volumen de aire. Obviamente una durabilidad por un recubrimiento en el intercambiador de calor. Aquí la parte del recubrimiento está básicamente en el aletado. No es que el recubrimiento lo que busca hacer es generar una mayor resistencia en ambientes corrosivos para evitar que esto genere una reacción. Sobre todo la parte de los recubrimientos busca una mayor durabilidad o disminuir sobre todo el impacto de la corrosión galvánica, que es básicamente una reacción química entre el aluminio y el cobre. Eso es básicamente es la condición que buscamos con los recubrimientos, mejorando sobre todo la durabilidad y obviamente en la parte de los gabinetes y los plásticos con materiales que sean resistentes a la exposición, al ambiente. En el caso de las unidades interiores, básicamente la exposición la contemplamos como radiación solar, que es la que normalmente deteriora o decolora los plásticos. Solamente el plástico lo que buscamos proveerle son capacidades ante los rayos ultravioleta. ¿Sí? Y bueno, en el caso específico de la unidad de muro, lo que contamos es con un control inalámbrico, ¿no?, a través del cual nosotros vamos a tener acceso a diversas funciones. En el caso del cassette compacto, buscamos con nuestro diseño en el cassette compacto es una unidad que tiene un intercambiador de mayores dimensiones, por lo que tenemos una distribución de aire de 360 grados. Esto sobre todo enfocado por el diseño en la parte de las esquinas, que normalmente tiende a ser un área muerta en la mayoría de los paneles. En este caso nosotros tenemos una incisión para que también tengamos suministro de aire a través de esta parte. Entonces tenemos realmente una distribución de 360 grados de nuestro aire en la inyección para el acondicionamiento. Asimismo, tenemos la capacidad de mantener la posición de las aletas de los deflectores en el panel, en la memoria, el control. Entonces, una vez que ustedes posicionan el deflector, el equipo va a guardar en la memoria cuál es la posición seleccionada. Para cada vez que opere, retorne a esa posición previamente seleccionada. Adicionalmente a eso, como una prestación o una derivación de esta unidad, van a tener la opción de derivar a partir del mismo gabinete, en esta parte, una salida de aire para un espacio pequeño. Obviamente en este espacio no vamos a tener una toma de aire de retorno, pero sí vamos a tener un suministro derivado de esta unidad interior, sobre todo cuando hemos pensado a veces pequeños espacios como armarios o alguna pequeña almacén en alguna de las habitaciones, en donde, pues bueno, podemos estar refrigerando para contemplar el tema de bajar el índice de humedad, ¿vale?
Entonces, para eso es esa derivación. La derivación no crean que es muy grande. Realmente podemos derivar al máximo, será alrededor del 20-25% de nuestro volumen de aire de inyección, que sería nuestro máximo permisible. Dependerá un poco de ahí del desarrollo de la cañería, del ducto flexible sobre todo, pero tenemos una manera de solucionar esa demanda compartida. ¿Vale? En la parte del equipo ductable, ahí tenemos una prestación dedicada 100% a la parte de el volumen de aire, que básicamente, bueno, denominamos auto AFB Match, que básicamente lo que hace es mantener el volumen constante de flujo de aire para cada habitación con un nivel de ruido más bajo. ¿Vale? Aquí el motor del ventilador va a buscar siempre mantener una condición de flujo de aire estable en la unidad. Por el perfil de la unidad, aquí en esta parte nosotros podemos tener una instalación oculta que siempre vamos a requerir espacios por temas de mantenimiento o servicio, pero bueno, podemos tener instalaciones ocultas en esa parte con una toma de aire flexible, que esto quiere decir básicamente que el retorno lo podemos hacer si bien por la parte posterior o bien podemos cambiar la posición y el retorno puede estar en la parte inferior del gabinete de la unidad. Entonces, esas serían nuestras condiciones generales de instalación para un sistema tipo ducto. En el caso de las partes de los controles, vamos a tener dos opciones que básicamente tenemos en el control alámbrico, donde las funciones son estándar, selección de modo, selección de velocidad. Funciones adicionales sería la función de sígueme, que es básicamente la función de seguimiento es cuando tenemos sensores de movimiento, la unidad puede ubicar tu posición y de esa manera, si bien direccionar la descarga de aire hacia donde tú estás, o bien evitarte en cuanto a la descarga de aire de descarga. ¿Vale? Y en el caso del control inalámbrico, pues básicamente nada más vamos a tener las funciones que normalmente controlamos, que son las de modo, velocidad, temperatura, oscilación de las aletas. En dos direcciones son vertical y horizontal. ¿Okay? En el caso del equipo muro viene como equipo de serie, en el caso de los otros equipos viene como equipo opcional. Para el caso de nuestro sistema estamos hablando de un compresor rotativo con un rendimiento extraordinario. Estamos hablando de capacidades de operación de hasta un 70% a menos 15 grados centígrados y siendo su punto crítico de operación donde ya se ve comprometida la seguridad de nuestros sistemas por debajo de los menos 20 grados centígrados. Esto quiere decir que pues, bueno, podemos garantizar su operación en ambientes muy, muy bajos. Y estamos entonces contemplando que hasta una temperatura de menos 15 grados centígrados, nuestro sistema todavía puede permanecer a un 65% de su capacidad. Obviamente para esto vamos a requerir un poco del cambio en la operación del sistema. Lo que normalmente va a hacer es reducir la velocidad del motor del ventilador para evitar los ciclos de deshielo. Si nosotros mantuviéramos el esquema tradicional, lo que tendríamos que implementar serían ciclos de deshielo. Aquí lo que nosotros hacemos es durante el proceso de operación, regulamos la velocidad del ventilador de la unidad exterior para que el trabajo mecánico del compresor nos sirva como un elemento de prevención de aparición de escarchamiento en el intercambiador. ¿Vale? Entonces vamos a tener un compresor inverter súper confiable en esa parte.
para estar enfocado sobre todo en rendimientos de climas fríos, con un amplio rango de operación en cuanto al tema de frecuencia. Tenemos una cinta calefactora, que básicamente es el equivalente a una resistencia de cárter más tradicional. Y aquí lo que vamos a tener es la garantía de que las condiciones del lubricante se van a mantener en condiciones óptimas para que en el momento que nosotros demandemos la operación de nuestro sistema, este responda de manera inmediata sin comprometer la seguridad de nuestros elementos mecánicos. En la parte del gabinete vamos a tener una base calefactada en donde básicamente el perfil de esta base es evitar, lo que les comentaba yo, la aparición de hielo en el intercambiador de la unidad exterior. ¿Sí? Vamos a tener operaciones, como mencionaba, con temperaturas por debajo de los menos 15 grados centígrados. Otra prestación adicional dentro de la unidad exterior también va a ser una operación de voltaje súper amplio, ¿vale? Se permite un rango de entre 115 hasta 260 voltios en condiciones monofásicas. No es que se recomiende, pero es admisible. Podemos mantener esa condición operativa a pesar de que los rangos varían en estas condiciones. Y al igual que en la unidad interior, pues tenemos en la unidad exterior el recubrimiento para el aletado del intercambiador de calor. Básicamente este recubrimiento, como les comentaba, es un recubrimiento hidrofílico que lo que busca es prevenir corrosión galvánica. Se hace, lo que hace es que no retengamos humedad en el intercambiador y alargamos la vida útil por la superficie adicional, evitando contacto directo por corrosión galvánica en esta parte. Entonces, la unidad exterior está pensada completamente para exteriores, no necesariamente para ambientes marinos, pero sí para exteriores. En ambientes marinos requerimos un recubrimiento un poco más elaborado, pero para ambientes exteriores sí un poco más agresivos, sobre todo en ciudades capitales, donde tenemos un alto flujo de partículas suspendidas, de azufre, de zinc. Normalmente los intercambiadores tienden a modificar su tonalidad o a incrustarse por partícula suspendida. Adicionalmente, bueno, pues también tenemos botones de punto de control en donde ustedes podrán verificar los parámetros operativos mientras la unidad está funcionando. Básicamente, para una operación más simple, es una visualización de algunos puntos de control. Visualizaciones de estado y de error a través de tanto controladores alámbricos como pantallas o placas de interacción con las unidades interiores, en el caso de las unidades montadas en muro, y de las unidades tipo cassette, pues bueno, a través de, algunas veces son códigos de LED, o algunas veces son a través de las pantallas de 7 segmentos. En el caso específico de la unidad tipo ductable, pues sí vamos a tener que interactuar forzosamente a través de el control por cable. ¿Vale? Y como una opción vamos a tener una interfase, un depurador portátil, que básicamente es una interfase para conectarte con el sistema y visualizar las condiciones operativas en un dispositivo de servicio. ¿Vale? Para este caso, bueno, ¿cómo trabaja nuestro sistema multi-split inverter? Estamos hablando en este caso de una unidad exterior de 3 unidades interiores, en donde nuestro sistema, obviamente, vamos a tener operando en nuestra unidad exterior. Encendemos la unidad interior. Se abre nuestra válvula de expansión electrónica, va a dejar pasar nuestro refrigerante y tenemos ya nuestra unidad operando. En esta parte, pues nuestro sistema va a ser responsivo, la velocidad del ventilador y del compresor van a responder a las demandas de las unidades interiores. Y lo que yo les comentaba en el tema de simultaneidad, ¿vale?
Puede que yo tenga otra unidad de 12,000 BTUs, pero no requiera los 12,000 BTUs en ese momento, sino que nuestra demanda de carga es menor, entonces la válvula ajusta su apertura para una demanda del 75%, no los 12,000 BTUs. Entonces, obviamente, pues, nuestra unidad en ese momento estará siendo un intercambiador para una menor demanda. Y así sucesivamente podemos tener una unidad más, cuando nuestra demanda sea de solamente 6,000 BTUs, entonces nuestra válvula de expansión vuelve a ajustar esa condición. Y a pesar de que en este caso las 3 unidades son de 12,000 BTUs, no tenemos el sistema trabajando como una unidad de 36,000 BTUs, sino una unidad de, estaríamos hablando de unos 28,000 BTUs, un poco menos. ¿Vale? Entonces, esta es nuestra estructura, nuestra lógica de control. De ahí es que nosotros podemos tener el tema de la simultaneidad de nuestros índices de combinación por encima de la capacidad nominal de la unidad exterior. Obviamente, si nosotros abrimos al 100% la demanda de nuestras unidades interiores, pues bueno, nuestro límite será la capacidad mecánica que tenemos en nuestra unidad exterior. Pero este es el perfil general de operación de nuestros sistemas multi-inverter. ¿Okay? Puntos importantes a considerar en nuestra parte. 1, lo que les decía, la parte de la simultaneidad. 2, la posición de nuestro dispositivo de expansión. El dispositivo de expansión está montado en la unidad exterior, por lo que los cambios de diámetro en la cañería buscando mejorar el rendimiento o alargar los recorridos no resultan viables, pues el control de flujo está montado desde la unidad exterior. Entonces, aunque ustedes alteren las dimensiones en la cañería, el control de flujo está previo a este ajuste y no van a obtener, digamos, los beneficios que se estarían buscando, compensando los recorridos con la velocidad del refrigerante. ¿Vale? Entonces, muy importante tener esos dos aspectos en cuenta. Los limitantes ya están dados dependiendo el modelo de la unidad exterior. Esta es la operación que vamos a obtener. Entonces, esos dos factores hay que tenerlos muy presentes al momento de la aplicación del sistema. Vamos a la parte de la solución de problemas. Yo les decía que el sistema tiene múltiples interacciones con nosotros como usuarios. Dentro de ellos, bueno, básicamente todos los códigos de error con los que contamos están relacionados básicamente con temas de componentes. El primero de ellos está relacionado con los EPROMs. ¿Qué son los EPROMs? Los EPROMs para los sistemas de aire acondicionado serían el equivalente a las tarjetas SIM de sus móviles. Esas tarjetas EPROM es donde viene configurado el tipo de unidad, la capacidad, la serie y demás características. Entonces, esta EPROM es la que le da identidad a la unidad exterior. Se puede dañar, si en algún momento se podría dañar. Pues básicamente aquí es sirve o no sirve, no hay reparación, porque es una tarjeta preconfigurada. Entonces, nada, lo que vamos a hacer nada más es restablecer nuestra unidad y si no responde el restablecimiento, habría que cambiar nuestra placa principal. ¿Vale? Mala comunicación. El E1, que sería la mala comunicación entre las unidades interiores y exteriores. Aquí básicamente hay dos temas. Tenemos una línea de energía que no está trabajando adecuadamente. Esto no está energizando bien la placa de la unidad exterior o la de las unidades interiores. ¿Okay? Tenemos que verificar básicamente la parte de suministro. O la siguiente etapa sería normalmente para un código de error con comunicación, sería que se hubieran dañado las placas de las unidades interiores. Esto es porque, como les mencioné anteriormente, esta parte del sistema, el sistema es capaz de recalibrar la posición de las conexiones de señal para que correspondan con la instalación de la cañería. Entonces, aquí el cruzamiento entre líneas no se generaría ningún conflicto. Bueno, mientras todas las líneas fueran de comunicación, aquí sí hay el riesgo sería de que alguien pusiera una línea de energía en un borne de señal y entonces sí, lo más seguro es que se dañe el circuito de comunicación de la placa de la unidad interior, lo que inmediatamente nos representaría la necesidad de cambiar la placa completa. ¿Eh?
La otra, bueno, tenemos códigos relacionados con el motor de la unidad interior. Hay dos vertientes de motores en las unidades interiores. Vamos a tener un motor de corriente continua y otro con corriente alterna. Entonces, para cada caso vamos a tener diferentes condiciones de resistencia, ¿vale? A través del cual vamos a poder evaluar la condición física del dispositivo. Entonces vamos a tener muy pendiente esa parte, dependiendo cuál sea la condición. En un caso, obviamente, vamos a tener que medir voltaje. Ahí están los valores de referencia para cada caso. En donde pues tenemos dos condiciones distintas en esa parte. ¿Okay? Específicamente, aquí les muestro los valores para las unidades montadas en muro y del lado derecho para las otras dos, que son los ductables y los tipo casero. Para el caso de los sensores o sondas de temperatura, todas están direccionadas o definidas como una condición de una sonda cerámica, un termistor. Los valores de resistencia están dados en la parte baja, ¿sí? Para que ustedes puedan verificarlo. ¿Sí? No, el tema de descalibración poco probable. Normalmente el tema de descalibración es porque se fractura el cerámico, el semiconductor, y eso inmediatamente implica cambio de la sonda. No hay manera de ver esa parte. La mayoría de las sondas son muy similares en cuanto al rango de resistencia. Lo que llega a cambiar en el tema de las ondas de temperatura son los conectores, el largo. El largo del conector, dependiendo de la posición, llega a cambiar. Pues por eso es que de pronto tienen números de parte diferentes. ¿Vale? Entonces, del cable y el conector es distinto para la posición específica de cada uno de ellos, incluso entre modelos, a pesar de que, por ejemplo, las ondas de temperatura de la cañería de la unidad interior en todos los casos sea del mismo valor. Van a notar que pues, el cassette o el tipo muro o el ductable tienen números de parte distintos porque el cable, el recorrido es distinto también en esa condición, ¿vale? Para el caso del alarma de nivel de agua, en el caso de los niveles o impulsores de agua están relacionados básicamente con las unidades tipo ducto y tipo cassette. No porque siempre van a encontrar impulsores de serie, en algunos casos son opcionales, eso específicamente para cada caso. En los impulsores de condensado, normalmente lo que se alarma principalmente, ese es el interruptor de nivel, que básicamente es lo que tiende a ser más susceptible. De pronto, en los casos más extraños, se ha notado que se llega a dañar el motor del impulsor, sí, pero realmente creo que han sido dos casos en todo lo que llevo de carrera dentro del mundo del aire acondicionado. Realmente el mayor principal es el interruptor flotador, sobre todo porque está solamente en contacto directo con agua. Entonces, de pronto se llegan a sulfatar algunas partes y pierde un poco la capacidad de operación, ¿vale? Básicamente son los principales componentes. En cuanto a temas de operación, pues bueno, hay otro esquema que son códigos de protección de operación, por ejemplo, protección de sobrecorriente. Es básicamente si lo estamos monitoreando de manera continua, si nos salimos del rango, el equipo se va a detener. Y bueno, tenemos que restablecer para que el equipo vuelva a operar. Error de comunicación entre el panel de elevación automática y cassette delgado cuando vamos a tener el panel de elevación habilitado. ¿Sí? Para el funcionamiento de esquemas de pulsos. Bueno, ahorita estos son básicamente para las unidades interiores. Vamos a continuar con el desglose de todo lo que es unidad exterior, que también les va a resultar bastante interesante. ¿Ok? Entonces, tenemos el tema de comunicación. No, el funcionamiento del EPROM ya lo vimos anteriormente, también lo tenemos en la unidad exterior. Unidad interior y unidad exterior cuentan con su propia EPROM. Errores de comunicación entre interior y exterior es posible, poco probable, pero es posible, pero normalmente está más relacionado con daños en las placas de control, así con conectividad.
comunicación deficiente entre la placa, el módulo de pulso inteligente y la placa principal. Bueno, básicamente la placa principal es aquella que lleva toda la lógica en cuanto a la administración de nuestro sistema, y la placa de pulso inteligente es el control de velocidad de nuestro compresor. Se llegan a presentar casos en los que algún tema con la placa de pulso inteligente, el control de velocidad del compresor, inhabilita la comunicación con la placa principal. Normalmente la más susceptible en esta condición es nuestro módulo de pulso inteligente. El módulo de pulso inteligente está sometido a la mayor carga de trabajo dentro de nuestro sistema por temperatura y por temas de energía, de recorrido de energía a través de este. Entonces es una de las placas más susceptibles. Una placa que debemos buscar siempre se mantenga lo más limpia posible en la parte de los disipadores de calor, que es una de las partes que están con una carga de trabajo más intensa. Entonces es bien importante que en todos los mantenimientos limpiemos los disipadores de calor del módulo IPM o nuestro placa inverter, porque si no, pues bueno, cualquier variación en el voltaje o cualquier tema relacionado un poco con la parte mecánica del compresor que eleve un poco el consumo de corriente, si esta placa no tiene las condiciones suficientes para disipar esa carga adicional de temperatura, pues no, se va a terminar dañando la placa de sílica, lo que irremediablemente nos va a representar un requerimiento de cambio de componente. Sensores de temperatura abierto en corto, mismo perfil que habíamos mencionado anteriormente con las tablas. Se mantiene el mismo rango de operación que ya les había yo presentado. Protecciones de voltaje, bueno, nuestro sistema cuenta con monitoreo de voltaje. Si nos llegamos a salir del rango, el rango especificado por la lógica está entre 220 a 240 voltios corriente alterna. Entonces, si nos salimos de ese rango, pues bueno, el sistema se va a proteger en esa condición. También para el caso de que presentemos alguna anomalía en la resistencia del motor del ventilador de la unidad exterior, el código está el 8, ahí básicamente vamos a trabajar igual que con los motores de las unidades interiores, verificando la resistencia de la bobina de cada uno de nuestros conectores del motor del ventilador de nuestra unidad exterior. ¿Bien? ¿Vamos a tener protección de alta presión? Sí. Si nuestra presión tiende a subir demasiado, pues nuestro sistema se va a proteger. Mismo caso para la baja presión. Entonces vamos a usar los rangos también. Son protecciones, son transductores propiamente. Tenemos límite máximo, límite mínimo. Normalmente los límites máximos están por ahí de las 500 libras por pulgada cuadrada, y el límite mínimo, normalmente los sistemas abren a 25, 28 libras sobre pulgada cuadrada, ¿okay? Como presión mínima. Protección del corriente del compresor. Esto está monitoreado directamente en la placa del módulo IPM. Se monitorea y llega directamente la señal a la placa de control principal. La temperatura de descarga del compresor también estamos monitoreándola de manera continua, y es una manera en la que nosotros garantizamos también la operación correcta de nuestro sistema, pues está directamente relacionada también con la correcta carga de refrigerante dentro de nuestro sistema. Protecciones o monitoreos por temperatura en la ingeniería del condensador. Okay, también vamos a tener ahí un punto límite. En la parte de la operación de nuestra unidad exterior, el punto límite está tasado en 50 grados Celsius. Si la temperatura exterior es mayor a 50 grados centígrados, el equipo se va a proteger. Normalmente, y estamos hablando en temperatura ambiente, pero si la trasladamos a la temperatura específica en la sonda de temperatura, estaríamos hablando de una temperatura de 65 grados centígrados en la temperatura del intercambiador de calor. Ese es nuestro punto de quiebre ahí.
restableciendo a 52 grados centígrados la sonda de temperatura. ¿Sí? En el caso de nuestro módulo de pulso inteligente o IPM, aquí lo que vamos a estar monitoreando mucho va a ser también el voltaje, la salida y la entrada. ¿Sí? En donde nuestro IPM básicamente está directamente correlacionado con nuestra placa de control principal, cual va a estar monitoreando estas condiciones de operación, ¿okay? Donde vamos a tener una salida de entre 277 a 410 voltios de corriente continua. Entonces vamos a tener esa condición. Recuerden siempre que el IPM, la salida del IPM va a ser en corriente continua, pues nuestro compresor es también un inverter de corriente continua. Listo. Para la parte de los sensores de temperatura, pues la metodología de evaluación de cada caso, les decía yo, comprobaciones de los sensores por resistencia. Aquí las tablas nada más están como referencia, pues veo que están muy pequeñitas, pero bueno, en la diapositiva anterior están de mayor tamaño con todos los valores disponibles, y si no fuera así, pues pueden dirigirse a su punto de contacto comercial York para que les proporcionemos el manual de servicio pertinente para su correcta evaluación. La comprobación del compresor, pues bueno, básicamente al ser un compresor de corriente continua, trabaja como si fuera resistencias exactamente iguales. Para cada uno de los casos el valor es un poco distinto, dependiendo de la capacidad de la unidad exterior, pues obviamente el valor de la resistencia será distinto. ¿Okay? La revisión del módulo de pulsos inteligentes a través de la resistencia. Obviamente, cuidado en esa parte con los módulos de pulso inteligente, tienen polaridad. Entonces verifiquen básicamente la polaridad al momento de realizar la evaluación del dispositivo. ¿Okay? Y bueno, la metodología para la comprobación de los motores de los ventiladores, que está en la parte inferior. ¿Okay? Los valores de resistencia están dados en esa parte. ¿Okay? Son valores de referencia para las unidades interiores también. Y para el tema de la evaluación de las válvulas de expansión electrónicas. En el tema de válvulas de expansión electrónicas no vamos a tener acceso a modificar la apertura, calibrarla o alterarla. Lo que vamos a poder evaluar en una válvula de expansión electrónica básicamente es la operación de la bobina, que es la parte de control, donde ahí está el esquema a través del cual podemos evaluar una correcta interacción de la bobina de nuestra válvula de expansión electrónica. ¿Vale? Estas válvulas de expansión electrónica son válvulas o accesorios de punto flotante, por lo que básicamente cada que ustedes desenergizan y restablecen el sistema, pues la válvula se recalibra. Entonces, en cuanto a temas de posición, no deberíamos de tener conflicto en esta condición. Lo que sí se puede presentar es un atascamiento por una partícula suspendida dentro del sistema. Poco probable, pero se puede llegar a dar, y aquí no tendremos manera de interactuar a niveles de evaluación. ¿Vale? Vamos a ver. Esta sería toda nuestra presentación. Veo que en el chat hay varias preguntas. Vamos a irles dando salida a sus preguntas. Venga. Muchas gracias, César, por la capacitación. La verdad es que estuvo muy buena, con muy buen detalle técnico, y estoy seguro que va a ser de mucha ayuda. Para los asistentes, si tienen alguna pregunta de la capacitación, por favor colocarla en el chat. Y vamos a estar colocando también un link para que puedan contestar una breve examen, para que puedan recibir su certificado de asistencia, que les vamos a hacer llegar por vía correo electrónico. ¿Los códigos de error van a estar disponibles por el correo electrónico? Sí.
Sí, aquí están los puntos de contacto, señores, para que ustedes puedan pedir todo el desglose del material de servicio. César, estoy leyendo otra pregunta. ¿Existen restricciones a la hora de combinar evaporadoras? Restricciones solo por capacidad máxima. O sea, mientras no excedas la capacidad máxima de la unidad exterior, no. Realmente está completamente libre en esa parte. Las unidades de baja silueta vienen con filtros de aire. ¿Y qué control traen las bajas silueta? Las unidades baja silueta vienen con filtro y vienen con control por cable. Déjenme, les muestro. ¿Cuál es? Baja silueta vienen con este. ¿Cuál es el porcentaje de ahorro energético? El esquema de ahorro es diverso, pero se puede estar moviendo por ahí del 40%. Vamos a ver un poco de esta parte. Estamos hablando de que ahí está, más o menos, 40% estimado. Para los asistentes que tuvieron mala recepción de audio, no se preocupen, les vamos a enviar la repetición de la capacitación, de igual manera el link para que puedan contestar el examen. ¿Tienen alguna otra pregunta adicional que la puedan colocar en el chat y con gusto la podemos contestar? Ya colocó algunas. César, ¿los códigos de error hoy presentados se aplican para cualquier equipo York o solo para multisplit? Solo para multisplit inverter. Cada portafolio de producto tiene su desarrollo nativo. Si tienen alguna consulta de algún modelo en particular, pueden contactarnos y les podemos hacer llegar específicamente para el modelo que requieran. Perfecto. ¿Cómo es la interconexión de las unidades interiores a la condensadora? ¿Es la misma que un mini split? Sí. Sí, básicamente el perfil de conectividad es muy similar. No sé si, buen día de Jujuy, Argentina. ¿Entendí bien o mal cuando las señales, cuando la comunicación, encuentran errores de comunicación directamente, hay que reemplazar la plaqueta? La plaqueta, ¿por qué no se revisan los optoacopladores y si reemplazan directamente lo que está fallando?
Creo que entendí así, ¿no? Gracias. Cuando hay un error de comunicación, normalmente el error, si se dispara un error de comunicación es porque ya la plaqueta está dañada. El tema es, normalmente, bueno, el primer punto sería que la parte de los conectores esté floja, en falso contacto. Esa sería la única opción. No, en este portafolio de productos no existe la opción de un error en la conexión, pues la unidad exterior tiene la capacidad de ajustar esa condición de la posición del conector de comunicación. Entonces, si normalmente si dispara un código de error por comunicación entre unidad interior y exterior, es que o hay un falso contacto, pero si revisamos la conexión de la línea de comunicación y está firme y no tenemos ningún corto en esa parte, y directamente ya sería un tema con la plaqueta digo, realmente aquí el esquema de un cruzamiento, un error, no es viable, pues la unidad exterior tiene la capacidad de adaptar esa condición y de reconfigurarla para que trabaje adecuadamente. A eso va. Si falla una unidad interior, ¿deja fuera de servicio todo el equipo? No. Dependiendo del fallo de la unidad interior, normalmente las fallas en las unidades interiores, el más común va a ser por sensores de temperatura o por bomba, por sensor de condensados. Y no, eso inhabilita la operación de esa unidad interior, pero no de todo el sistema. Componentes electrónicos, eso no tienen una carpeta de las marcas y de los códigos de los componentes. No, normalmente las placas de control, tanto de pulsos como de control principal, no tenemos un despiece a nivel componente. Pero sí existe un datasheet, ¿no es cierto?, en Internet, en la red. Por componente de las placas, no. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Por un despiece por componente de placas de control, no existe ese desglose. Tenemos algunas otras preguntas en el chat. ¿Los bajas siluetas se pueden manejar por Wi-Fi? No, solamente los de muro. De manera nativa. El dongle es básicamente para el equipo muro. Además el otro que les estoy leyendo ahí abajo es, además del factor de potencia activo, tenemos filtro de armónicos. Normalmente en la placa, antes de la entrada al módulo IPM, hay un pequeño filtro de armónicos en esa parte de la cometida de fuerza principal. Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional a toda la audiencia? Como que cualquier pregunta que tengan la pueden enviar al correo de contacto. Sí, se me borró la pantalla donde estaba llenando el tema o sea, de la planilla que estábamos llenando, se borró la pantalla esa. ¿Se puede recuperar? El examen va a estar, si hablabas del cuestionario, ahí por chat dejamos el link para que puedan completarlo.
Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Cómo se identifican los robinetes si son del tamaño y una de las unidades es mayor de capacidad para la conexión, dado que la caja viene con un adaptador para cambiar el diámetro de la cañería? La cañería, los diámetros mandatorios son aquellos que vienen de la unidad interior. El tamaño del intercambiador de la unidad interior define los diámetros de cañería a la llegada de la unidad exterior. Perfecto. Cuando se tapa la válvula electrónica por partícula, ¿cómo se la destapa? Normalmente las válvulas de expansión electrónica tienen en la entrada y en la salida unas mallas que evitan la intromisión de partículas suspendidas. Una vez que las partículas logran vencer la resistencia de esa malla y se introducen al cuerpo del vástago de la partícula, es básicamente imposible ya limpiarlas. Hay que cambiar el cuerpo de la válvula. Perfecto, gracias. César, ¿puedes repetir la parte de la distancia de la cañería entre la unidad ¿Sí? interior y exterior? Claro. Les muestro el gráfico. Máxima elevación. Hasta 35 metros. Entre una sola unidad y en la unidad, entre unidad interior y unidad exterior, 15 metros. Correcto. Entonces, se puede conectar con... Sí. Sí, la conectividad es libre. Puerto A, B y C es un acoplamiento libre completamente. Por capacidad y por tipo de unidad no hay restricción ahí. Frecuencia máxima del motocompresor. Ahí está, señores. Hz. Muchas gracias a todos por conectarse. Hemos finalizado este webinar. Cualquier duda o pregunta que tengan adicional la pueden hacer llegar al correo de los contactos que se ven en la pantalla o al correo donde les llegó la invitación. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos por su asistencia. Una última. ¿Dónde puedo ver estas planillas que nos están mostrando, estas hojas de capacitación? La grabación de esta clase la van a recibir por mail, va a estar disponible para que la puedan ver nuevamente. Si tienen alguna duda más específica o necesitan alguna información más a profundidad, cualquiera de los ejecutivos de Johnson Controls que se muestra en la pantalla los pueden apoyar con toda la información muy detallada de acuerdo a sus solicitudes. Yo tengo una consulta. ¿En dónde debo hacer, en qué link debo acceder para rendir el examen? Ahí lo volví a colocar en el chat para que quede disponible.
Sí, muy linda, le agradezco la capacitación, pero bueno, me gustaría verla de nuevo porque tenía problemas de audio y bueno, no fui tan puntual como para conectarme. Gracias. Claro que sí, les estaremos llegando a su correo electrónico la repetición de la capacitación. De igual manera, el link del examen, si no tuvieron oportunidad de realizar la encuesta. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Ustedes también.